¿Qué tal? Estamos con Mario Burkum y Mario, te vamos a pedir para nuestro noticiero, que decimos que más que de noticias es de novedades, Ah, bueno. porque no corremos con la urgencia de la primicia, sino con el análisis de los temas. Y un tema que queremos analizar con vos es justamente la cuestión salarial. ¿Cómo ha venido evolucionando la cuestión salarial en la última década en la Argentina? ¿Cómo estamos hoy y qué se espera? Bueno, siempre esperamos algo más, pero en la última década hemos tenido modificaciones salariales muy importantes desde el punto de vista de la mejora del movimiento obrero en Argentina. Cuando se habla de salario hay que ver que por un lado se fija el salario en valores nominales, o sea, en los valores corrientes, pero después hay que visualizar cómo esos valores del salario se reflejan en la canasta de consumo familiar, o sea, cuando vos vas con los pesos a comprar bienes. Y en realidad cuando hablamos de mejoras salariales es cuando se visualiza o se siente, ahora se habla de se percibe, que ha mejorado la posibilidad de adquirir bienes con tu salario nominal. O sea que tenés más capacidad para adquirir bienes. Argentina, de situación catastrófica 2001-2002, no solamente por el poder adquisitivo del salario, sino también por la desocupación, que es otra variable que juega mucho cuando se fija el salario o se discute el salario, ha venido incrementando el poder adquisitivo del salario bastante positivamente hasta el 2008. Después ha habido 2009, 2010 como lo que los economistas llaman estagnación, se quedó en el lugar, ni subió ni bajó, subió un poquito, bajaba un poquito, pero quedaba más o menos lo mismo, dependía de los bienes que adquirían, porque la canasta también de consumo ha ido variando en los últimos 10 años, los bienes que integran la canasta. En el 2010, 2011, casi hasta el final del 2011, podemos decir que volvió a tener una mejora sustantiva, bastante importante. Desde finales del 2011 hasta el momento actual hay un deterioro, depende la fijación de salario de ciertos sindicatos respecto a otros, porque no todos tienen las mismas posibilidades de negociación. Ha habido un deterioro que se manifiesta en el consumo cotidiano. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores de los bienes han crecido más que lo que ha crecido el salario. Porque en Argentina tenemos que analizar que tenemos un movimiento obrero con una conciencia social muy elaborada, mucho más que los otros países de América Latina, porque a veces nuestro acto reflejo es decir, bueno, pero de todas maneras nuestro salario es mayor que el de los brasileños o es mayor que el de los chilenos, a pesar de la situación económica adecuada de esos países al momento actual, que parece como si estaría mejor que nosotros. El salario de nuestro movimiento obrero, de nuestro trabajador, es superior, pero sobre todo porque partimos de una base histórica que hace que las reivindicaciones salariales se disputen, llamémoslo cuerpo a cuerpo. Nuestros sindicalistas, puede ser mejor o peor, depende de cómo uno se ubique, pero siempre han tenido muy en claro desde que el general Perón desarrolló el movimiento sindical con características reivindicativas muy fuertes de justicia social, ha tenido muy en claro la disputa salarial. Entonces, no hay ningún sindicalista, digamos, más a derecha o más a izquierda, que no vaya a defender sus trabajadores en una disputa salarial. ¿Esto a qué ha llevado? A que también los empresarios, aquellos que contratan salario, y hasta podríamos decir el Estado como si fuera un empresario más, tratan de que el incremento salarial siempre esté bastante vinculado a lo que sería la inflación, pero con un retraso de un año. O sea, nosotros discutimos, digo nosotros poniéndolo del lado de los trabajadores, discutimos el salario con un valor de inflación del año anterior. O sea, si alguien dice, mira, la inflación fue del 10%,
el piso para la discusión salarial es el 10%. Como uno siempre quiere mejorar la situación de los trabajadores, pide el 15% para negociar el 12%. O sea, hay toda una negociación sindical, empresarial muy importante. Entonces, ¿qué hace el empresario? Antes de ir a discutir los salarios, ya está diciendo que hay un problema de costos en su empresa y que el costo más importante es el salario y que si le piden un aumento salarial muy importante no lo puede dar porque lo lleva a dificultades, lo lleva a tener que disminuir inversión, etcétera, hasta la posibilidad de expulsar trabajadores de la cadena de producción. Entonces, en el último periodo de 10 años, ha habido, desde el punto de vista, sobre todo hasta el 2007, 2008, de los trabajadores, una empatía también con el gobierno nacional, con el Estado, para que se favorezca una redistribución del ingreso favorable al trabajo respecto al empresario. Eso no quiere decir que el empresario no haya ganado dinero en todo ese periodo, sino que ha tenido que repartir un poquito más de lo que ganaba. En el último periodo el sector empresarial se ha comenzado a quejar mucho de los costos. Entonces dice que le aumentan los costos, lo que se llama el costo de producción, el salario como elemento principal, pero también los costos de la energía, los costos, los alquileres, el mantenimiento. O sea, hay una queja de que se disminuyó la ganancia empresarial en su conjunto. El Estado también está tratando de limitar los efectos de lo que se llama el déficit del Estado por el gasto necesario para sostener a aquellos que en la estadística son trabajadores, pero no son trabajadores, que son los que tenemos que subsidiar porque están en situación de carencia y no tienen un empleo real. Entonces el Estado está generando muchos subsidios al sector laboral, no al sector laboral que trabaja en directo, sino a los desocupados. Porque nosotros tenemos un gobierno que defiende los principios de la justicia social, entonces tenemos que también lograr que ese que está desocupado tenga por lo menos la posibilidad mínima de subsistencia. Bien, perdón, te corto un segundito, acoto. También el trabajador en relación de dependencia tiene otro tipo de ingresos que vienen de la mano de una política estatal pública. A ver, yo recuerdo la primera discusión cuando asume Néstor Kirchner era hay que subir las tarifas de los servicios públicos, con una enorme resistencia, pero porque eso tiene impacto en el bolsillo. Yo digo, es una forma de salario indirecto, digo, porque esto va... No, hay mucho de salario indirecto, no solamente las tarifas que se han tratado de subvencionar vía el Estado, sino también dentro del salario indirecto se considera el tema de la salud, la previsión social, la educación, o sea, distintos elementos que hacen a la mejora del nivel de vida del trabajador, el acceso a la vivienda, el acceso al derecho, que a veces no se considera, pero que es fundamental, la posibilidad de que el trabajador tenga un acceso al derecho para la discusión de sus condiciones laborales. Todo eso ha ido mejorando. Ahora, en el último periodo ha habido, de alguna manera, por un lado, desde el punto de vista externo, situaciones de crisis internacional que influyen para que la capacidad productiva nuestra tenga que buscar otros mercados, dificultades en el Mercosur, con el intercambio del Mercosur, dificultades con la competencia internacional y nuestra posibilidad de competir sobre todo con productos industriales, que han llevado, por un lado, a que nuestro desarrollo industrial en el último año, sobre todo el 2011, 2012, sobre todo 2012, y ahora este año, está creciendo, pero mucho más por el sector servicios y por el sector agrícola o primario que por el sector industrial. Esto hace que no entren muchos trabajadores que están desocupados al sistema laboral. ¿Por qué? Porque nuestro sector agrícola tiene una tecnología muy elaborada, es muy extensiva y no absorbe mucho trabajador. Digo, producción de soja, de granos en general. Tampoco la minería, que se está expandiendo y creciendo fuertemente,
incorpora mucho trabajador. Sí, cuando se expande regionalmente, los efectos de la inversión en la minería. Pero lo que incorpora a trabajador es el sector manufacturero. Y dentro del sector industrial, el sector pequeño y mediano, o sea, las pymes. Porque la gran industria tiene mucha tecnología y entonces en partes importantes de las cadenas de producción están robotizadas. O sea que funcionan sin trabajo vivo, sin mano de obra. Te hago un paréntesis de vuelta, Mario. A veces hay gente que se queja y dice, no, porque el Estado no se tiene que meter, porque se irritan, porque hay determinadas distribuciones. No, pero tocaste un punto central. Es decir, ha cambiado, va evolucionando el sistema productivo, la máquina va sustituyendo a la mano de obra, pero la ganancia sigue estando, incluso crece en manos de menos gente. Cualquier Estado, prescindamos de quién lo gobierna, porque así tenemos una perspectiva más amplia. Cualquier Estado percibe impuestos de quien gana más. ¿Los redistribuye o no? La puja que se da es que el empresario dice, tengo mayores costos porque quiere recibir beneficios de esa torta impositiva y no derivarlos en vía directa o indirecta al trabajador. Y cuando van a los sectores más débiles de la economía, sea porque están en la economía informal, porque no tienen trabajo o porque tienen trabajo insuficiente y se les subsidia, el Estado lo que está haciendo es compensar la ganancia de quienes obtienen enormes ganancias con cada vez menos mano de obra contra las necesidades de una población que todos integramos en el mismo ámbito, ¿no? Por eso el Estado tiene que hacer una política fiscal compensadora, por un lado. Por el otro lado también tiene que, la palabra no es muy linda, pero digamos, cuidar de que haya inversión, un crecimiento de las actividades. O promocionarlas, sí. Promocionarlas, inducirlas, atraerlas, motivarlas, seducirlas. O sea, porque a veces al empresario una forma de, es la seducción también, no solamente la coerción impositiva. Pero al mismo tiempo los trabajadores tienen que mejorar su situación, pero como nosotros somos los trabajadores también responsables socialmente de que el sistema se siga reproduciendo, hay una responsabilidad social en la disputa por el salario. O sea, si la situación es de crisis, lo más importante es defender los puestos de trabajo que el crecimiento del salario. Porque a veces hay algunas actividades donde el salario puede ser disputado sin ningún problema para el empresario. Digo, por ejemplo, en la minería hoy, la disputa para tener un incremento salarial no le ofrece problema al empresario porque el beneficio que reciben es insólito. En el sector agrícola, en algunas ramas, lo mismo. En cambio, en la construcción, en los sectores que utilizan más mano de obra descalificada, ahí, o en el sector servicios, digo, gastronomía, vestimenta, ahí la disputa se hace más álgida porque es difícil sostener un incremento salarial que en el tiempo acompañe el incremento de los precios. Sobre todo porque también la disputa es a niveles regionales. Hay precios mayores en una región que en otra, hay muchas diferencias y hay condiciones cotidianas que también son distintas. Por ejemplo, estamos hablando sobre el Gran Buenos Aires. Las condiciones de transporte, las condiciones de estas emergencias que ocurren como ha sido la inundación, te generan necesidades de recomponer los ingresos para un amplio sector de la población. Por ejemplo, los que han sufrido la inundación se quedaron sin nada. Entonces, aunque reciben la ayuda y la solidaridad, la recomposición de su sistema de vida cotidiana es complicada y sus ingresos son más o menos los mismos. Mario,
para redondear 2 minutos, no, lo que te voy a preguntar no es fácil. Estamos en un contexto mundial complicado en lo económico y vos diste una alternativa, defender la fuente de trabajo y o mejorar los salarios. ¿Cuál es el panorama en este contexto internacional, en una economía interrelacionada, me guste a mí o no me guste, donde se compite a nivel global? ¿Cuál es la situación que ves hoy en Argentina frente a esta disyuntiva? ¿Qué hay que priorizar? ¿Mantener el trabajo? ¿Igual se pueden mejorar los salarios? ¿Hasta dónde? ¿Cómo lo ves? 2 minutos, ¿eh? La prioridad es el trabajo. Mantener y generar nueva fuente de trabajo también. O sea, hay que incrementar la cantidad de gente ocupada. El segundo elemento es defender el salario frente a los deterioros de precios. Pero, vuelvo a reiterar, depende de dónde uno está posicionado, en qué rama de la producción o de los servicios, y la solidaridad también entre trabajadores para sostener las ramas que están más perjudicadas y que la demanda salarial cubra, aunque sea, no digo exactamente como en otra época, nosotros estamos muy acostumbrados al tema de la inflación, la cláusula llamada gatillo, en donde si vos me aumentaste estos 3 meses, digo vos, los empresarios aumentan los precios 20%, a los 3 meses tiene que aumentar el salario 20% y no en el año. Pero hay que tratar de sostener el poder adquisitivo del salario. Eso implica un trabajo muy fino, no tanto sobre los trabajadores, sino sobre las cadenas de comercialización, que son las que a veces, entre la producción y la llegada al mercado, te incrementan 3 o 4 veces previendo incremento de precios. Y la responsabilidad social también nuestra del sindicalismo de que este gobierno tiene que ser apoyado, o sea, puede ser exigido, pero hasta cierto punto, porque es un gobierno nuestro. Cambios muy violentos en el salario también pueden implicar dificultades a posteriori muy grandes de la contención social, porque a veces lo que se decide de palabra no se efectiviza en los hechos, porque si vos cambiás muy fuerte el salario, también te cambian muy fuerte los precios. Cierro con esto, Mario, a ver si estás de acuerdo. Vos decías un gobierno nuestro. ¿Qué es un gobierno nuestro? Diría yo un gobierno pueblocéntrico, que pone el acento en los intereses del pueblo, fundamentalmente. Enfrente están quienes pretenden nacional una lógica, y popular, digamos. Sí, se dice nacional y popular, pero me gusta el pueblo-céntrico para enfrentarlo o confrontarlo con la lógica mercadocéntrica. Y en un ejemplo, leía los otros días en el diario, la Ciudad de Buenos Aires inauguró bicisendas gratuitas que ahora están por ser privatizadas. Es decir, Macri en la Ciudad de Buenos Aires está diciendo que va a comprar no sé qué cantidad más de bicicletas, va a mejorar las bicisendas y las va a dar a la gestión privada. Dice un amigo común, un economista, Carlos Leiva, privatizar es privar de lo que es de todos a la sociedad. Digo, en un ejemplo menor estoy mostrando la contradicción y la tensión entre quienes siempre defienden los intereses de los mercaderes y quienes priorizan los intereses del pueblo. Es esta la ecuación. Claro, sobre todo en bienes sociales, porque yo estaba contento con las bicisendas porque los fines de semana yo veo un montón de gente andando en bicicleta, me parece bárbaro. También mientras no te cobren el peaje encima. Claro, esto tiene que ver con esas características, o sea, el rol del Estado tiene que ser un rol del Estado inclusor de otros sectores, no solo de los trabajadores, pero al mismo tiempo de defensa de las reivindicaciones sociales. Me parece que en el caso del salario, el rol del Estado también tiene que ser de defensa del salario, o sea, tratar de garantizar la no pérdida del poder adquisitivo y en los momentos de auge la expansión del salario. Sobre todo porque nuestra sociedad, que habíamos comenzado con eso, tiene un grado de conciencia social más elaborado que el de otras sociedades. Entonces, las demandas de nuestra sociedad siempre son de mejora, pero de mejora desde el estadio en que está. Entonces, ¿qué significa eso? No podemos compararnos al 2001-2002, eso ya pasó. Nos tenemos que comparar al 2011, o sea, a un año de diferencia, y entonces no ir más atrás del 2011, sino ir hacia adelante. Esto es filosófico, es el pensar y el por pensar. Nosotros ya estamos en el por pensar, de ver la realidad actual como futuro. Entonces la discusión salarial es por lo menos recuperar la inflación del año pasado y si es posible
una mejora para que eso aumenta el consumo, aumentan las condiciones laborales y mejora las situaciones que hemos sufrido de emergencia, que han sido situaciones climatológicas explicadas normalmente, pero que la sociedad queda como traumatizada. Lo que pasó en La Plata pasó también en Buenos Aires, pero pasó también en el Gran Buenos Aires. Es más evidente lo de La Plata porque ha sido más terrible. Pero toda esta situación, la reparación no es solamente económica, hay una reparación también del trauma que se sufre y una mejora salarial siempre viene bien. Mario Burcón, gracias y este aporte, bueno, este informe especial para TVC4 Noticias.